Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. En este capítulo estoy muy emocionada porque logré tener una entrevista, o sea, logré tener, estoy logrando, tener de invitada a Carmen Cirilo Bravo. Ella es bastante especial para mí porque hace parte de todas las personas que conocí cuando tuve que volver en pandemia a Lima, luego de estar en la universidad. Y cuando llegué a Lima, no, o sea, creo que después de tantos años viviendo en Buenos Aires, no conocía a nadie que esté en el sector cultural, digamos. Tengo mis amistades en el barrio, como todos podemos tener, pero creo que no lograba esta conexión cultural, digamos, de hablar de cultura o hacer cultura. Entonces, cuando llegué a Lima me sentía un poco sola en ese sentido y cuando me aceptaron, cuando Caroline Ramírez, que es la directora del Festival de Cine de Ancash, me aceptó para participar como voluntaria en su festival, para mí significó demasiado y aún sigue significando demasiado esa experiencia. Ahí es donde conocí a Carmen. Ella es fotógrafa, artista visual, docente y gestora de archivos. Y esto es lo que quiero que trate la entrevista un poco más su lado, como los archivos. Carmen es alguien que en sus redes sociales van a poder encontrar que trabaja mucho, este es el sujeto de los archivos y en relación con su rol como su trabajo como fotógrafa. Entonces, en realidad nunca he entrevistado a alguien que trabaje en torno a esto pero sí sé que hace poco entrevisté a Us Fermini nuevamente, gestor cultural limeño, y él me hablaba de que una de las tendencias muy recientes que están ocurriendo en Lima, que es y circuitos culturales que él palpa, es el hecho de la recuperación de archivos, de cómo se están haciendo un poco más disposiciones en torno a a, a estos trabajos, a este tipo de material. Y a mí me pareció muy copado escucharlo porque sin duda los archivos refuerzan mucho la identidad de los ciudadanos eh, en torno a diversos contextos. Entonces, pueden ser archivos de hace muchos años, pero pueden ser archivos de solo 10 años cuando jugábamos carnavales, que ahora en la actualidad no es para nada lo mismo. Entonces, es solo tener este recuerdo de cómo fueron las cosas y decirse, wow, o sea, viví esa época o mi familia vivía de esta forma o mis otros compatriotas hacían esto. Entonces, pero Carmen está como mucho más envuelta en todo este contexto y va a ser genial poder charlar con alguien que trabaja mucho el material de archivo. Entonces, también hablaremos un poco sobre el taller que está realizando actualmente en Huaraz de cianotipia, que es algo bastante específico, entonces va a ser muy interesante conocer todo lo que ella está realizando en torno este, a este taller que está dictando, más al detalle, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo también llegó a este tipo de trabajo. Entonces, muchas gracias, Carmen, por haber aceptado el llamado, por estar aquí hoy y te dejo presentarte lo que tú quieras. Gracias, Anita, por este espacio de poder conversar, de poder como compartir no solo de uno, sino también quizás el entorno del que uno es testigo, ¿no? Nada, como decía Dianita, mi nombre es Carmen Cirillo Bravo, soy fotógrafa de formación, soy de origen ancashino por ambas ramas. Y bueno, y identifico muchísimo más con el lado paterno, quizá, que es el espacio donde he compartido más, donde he aprendido muchísimo más. Em, sí, bueno, eso, iremos por ahí conversando un poco más. Totalmente. Bueno, coméntame esta motivación, o sea, qué te inspiró a trabajar con material de archivo? O sea, ¿tu familia era de este tipo de familia que tomaba muchas fotos, entonces creciste mucho con álbumes de fotos? ¿O simplemente hay algo que despertó esta curiosidad en ti? Porque sé que creas bastante actualmente, o sea, no sé tanto tus inicios, pero eso es lo que me encantaría conocer más a fondo, pero creo que... eh, porque sé que en la actualidad creas
haces documentales y todo esto, y tiene como una estética documental muy de archivo, ¿sabes? Entonces, que es importante igual en todos los documentales, a ver, es siempre como que viene bien que exista esta cuota de material de archivo, pero digamos, me encanta que, que seas de estos artistas que lo hace porque realmente rescatas, o sea, lo real, ¿sabes? Como que no intentas inventar nada o no intentas mostrar algo que no es, sino que eh, es realmente eso, lo que realmente va en sintonía con la historia y todo esto muy descentralizado también. O sea, sé que haces este tipo de trabajos en provincias, en otras provincias que no son Lima, y lo cual está perfecto porque hace parte de descentralizar de la creación de contenido, los documentales, las historias y de poner en valor todo lo que realmente un poco, ¿no? Cada uno aporta su cuota, pero poner en valor lo que está, la historia de otras personas, de otros ciudadanos, en un contexto muy diferente al de una capital. Entonces, volviendo a la pregunta, es solo comentándonos un poco cómo surgió toda esta curiosidad tuya de empezar a recolectar material de archivo, de empezar a utilizarlo en tus creaciones. Sí, bueno, mientras estudiaba foto, como que siempre te dejan tareas y la idea es que con el tiempo tú crees como, o bueno, construyas como tu propia forma, ¿no? Creo que en esas como investigaciones o caminos que anduve, eh, primero lo curioso es que me di cuenta que no teníamos como mucho material de archivo. O sea, mis papás quizá a mí sí me habían como creado un álbum, dos álbumes, a mis hermanos también como cada uno su álbum, pero por ejemplo si yo miraba como solo un paso más atrás, en el caso como de mi papá, de mi mamá, eran bien contadas las imágenes que ellos tenían, ¿no? Y si miraba incluso un poco más atrás, pensando como en los abuelos, pues era como muchísimo menos, ¿no? Son creo que no llegan ni a 20 imágenes que albergamos como que de los papitos en su lugar de origen, ¿no? Y eso para mí era como o sea, era una tristeza en un momento porque uno quizá estaba rodeado de compañeros que tenían como colecciones muy antiguas, ¿no? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, diferentes formatos, y es como, en nuestro caso no era así, ¿no? Entonces, creo que esa minoría de archivo que hubo en mi familia me llevó como a preguntarme dónde o en qué otros espacios podría encontrar como la figura de ellos. Entonces, nada, en tantos retornos a Corongo, em, tuve un ejercicio como creativo, por así decirlo, pero también como emocional y quizás hasta de cierre de duelos o de un poco calmar duelos, de caminar preguntando sobre mis abuelos con la fotografía de ellos, ¿no? Y eso como marcó mucho, o sea, para mí una imagen me bastó para encontrar como muchísima información, y a la vez también me hizo encontrarme con archivos de otras personas, ¿no? Que quizá eso sí, pues eran como en mayor cantidad y todo esto, pero creo que el caso particular como de nuestros archivos me hizo preocuparme por qué cosas no estaban documentadas en nuestra historia, ¿no? Y el caso de encontrar archivos de otros me hizo como preguntarme el tema de la conservación, ¿no? Porque otras familias tenían archivos pero estaban como mal conservados y eso también era como doloroso. Entonces, más o menos ese es como el inicio de cómo me metí en eso y de ahí pues de investigar sobre la memoria coronguina, ¿no? Que me hacía como mucho cuestionamiento que lastimosamente las familias que tenían el poder adquisitivo podían generar archivos fotográficos y muchas familias más campesinas no. Entonces, ahí quizás surgió la idea de hacer como Proyecto Yakyakán, que fue como mi excusa de aprender muchísimo sobre archivo, luego sobre documentación audiovisual, sonora y todo lo demás, porque tenía que empezar a hacer cosas, ¿no? No esperar como necesariamente a profesionales, sino intentar de hacer algo yo y con ayuda de otros compañeros que para acciones específicas se involucraban, pues seguíamos aprendiendo y documentando. Claro, ¿y cómo fue la relación con el público? Porque me comentas que estuviste un poco por Corongo, preguntando a las personas, con la foto de tu abuelo, pero también en este proceso encontraste otro material de archivo. O sea, ¿cómo era la reacción de estos ciudadanos al
al haber un tercero, un externo, digamos, a la familia pidiendo este material de archivo. Sí, era como, primero era curioso porque yo había vuelto a Corongo varias veces a lo largo de los años, pero como eres alguien que siempre va solo en fiesta y luego vuelves o vas un rato, era como, siempre era como la fotógrafa que aparece de momento, ¿no? A documentar durante las fiestas. Pero ya cuando empecé a andar cargando la imagen de mis abuelos, ya era como, no es alguien ajeno, no es alguien de aquí, o sea, es alguien que tiene una historia acá. Entonces, la verdad que ahí fue como bien importante para mí, para seguir presentando el nombre de mi familia, ¿no? O sea, ellos ya no estaban vivos, pero para mí era importante que alguien como igual los recuerde. Y surgían como muchas anécdotas que me contaron, hasta yo diría que cosas medio fantásticas que fueron como súper relevantes para mí. Y creo que al final lo que fue como es fortalecer como este tejido de ser parte de esta cultura, ¿no? A mí me a mí como limeña, y vos también sos de Lima, solo que por ahí te sientes como, o sea, sí, sos peruana, pero sos más colombina que limeña, digamos, por lo que hemos charlado y me comentabas. Pero a mí también, digamos, como limeña me costaba mucho tener que, y mi familia sí era de este tipo de familia que tenía archivos, o sea, archivos, pero llegaba solo hasta mi padre o hasta mi madre y un poco su abuela, o sea, mi abuela, perdón, eh, la mamá de ella o un poco la mamá de mi papá, pero no más, era muy poco. Pero yo sí tenía como una relación un poco conflictiva con ser de esta ciudad. Por eso también es algo que me empujó a irme, porque no me sentía bien, o sea, no me podía identificar con, con ser de Lima. Pero el hecho de emigrar para mí fue lo que sí me hizo apreciar mucho más mi cultura, pero no solamente el aspecto comida, que es lo que todos extrañan cuando se van de Perú, pero es también el hecho de apreciar todo tal y como es, porque eso es lo que a mí me costaba mucho al inicio, apreciar que mi familia era así, que vivió en este contexto, eh, que vivieron de esta forma o que sus posibilidades fueron estas. Y es algo que aprendí mucho estando lejos de ellos. Entonces, vos también como limeña, ¿cómo fue un poco eh, esta cuestión, o sea, esta, esta sensación de sentirse parte de algo o no, ¿sabes? No sé si me dejo entender. Sí, o sea, bueno, a mí, o sea, ya los estudios como superiores me dieron como a entender justamente ese tema, no solo de clase social, sino de identidad, ¿no? Y todas estas cosas que ya como ves de más grande, como el clasismo, todas esas cosas feas. Entonces, en ese contexto, la foto a mí me fortaleció darme cuenta como quién era, ¿no? Y las investigaciones que hacía para mis trabajos, para mis estudios, me daban cuenta de cómo me habían como criado mi familia, ¿no? Porque no era una crianza como solo de padres, sino venía desde las memorias de compartir con los papitos, de visitar a mis tías, de ver sus entornos, las dinámicas, ¿no? Entonces ese reconocer como la cultura que nosotros vivíamos en Lima, más allá del territorio, ¿no? O sea, me hizo darme cuenta que sí, pues, ¿no? Siempre me criaron como con presencia andina, ¿no? Ahora incluso cuando ahora camino, me recuerdo como palabras que leí, que en la infancia eran como muy fuertes, ¿no? Y y que o sea, agradezco mucho quizá en el presente, como sentir que están muchísimo más constantes, ¿no? Antes era como algo presente en un entorno como mi casa, mi papá, mis abuelos, una habitación de lectura. Y ahora es como siento que forman parte del cotidiano de las investigaciones del presente y me gusta mucho eso. O sea, igual me he dado cuenta también de que las provincias tienen como muchas limitaciones, ¿no? O sea, yo a veces, muchas veces lo he mencionado, ¿no? Hubiera querido como nacer en Corongo, quizá tener esa formación, o esos aprendizajes allá, haber compartido quizá más con los papitos, con los tíos, pero
me doy cuenta que si hubiera sido las cosas así, hubieran habido muchas cosas que yo no hubiera aprendido, desarrollado, que lastimosamente como solo en la capital, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, igual como agradezco todo el trabajo como de mis padres por los estudios, por los aprendizajes, pero siempre como por proteger nuestra identidad, ¿no? Porque al final eso es como algo que creo que desde la infancia como se cría como una semillita. Y si por ratos en la adolescencia quizás no se riega, pero hay momentos en los que vuelve y ya crece más fuerte, ¿no? Entonces creo que eso, y no reniego de tanto de Lima, ya no, porque soy consciente que a veces es necesario volver, pero creo que es como bueno, como agarrar todo lo que se pueda y igual siempre seguirnos moviendo donde se necesite compartir, ¿no? Esto que acabas de decir, que tuviste una crianza con presencia andina, es lo que me faltaba, es lo que necesitaba en la boca para completar mi idea. Porque es verdad, o sea, a mí también me criaron con mucha presencia andino-selvática en realidad, porque mi mamá es de la selva y mi papá es de la sierra. Entonces, teníamos un poco estos dos viajes, ¿no? Ir a la sierra o ir a la selva a visitar a la familia y todo. Y aunque me gustaba, eh, aún no sentía que fuese, que hubiese esta conexión, ¿sabes? O incluso si no hubiese necesariamente esa conexión, tampoco a veces lo apreciaba mucho. Entonces, pero fue un poco más después, cuando empecé a tener 18 años y pude viajar realmente por mi cuenta. Cuando tienes DNI de 18 años ya puedes como viajar solo. Entonces, ahí fue donde, ok, empecé a viajar yo sola por estos lugares, por mí misma, empezar a palpar el cotidiano, manejándome y todo. Y realmente me hizo apreciarlo mucho, mucho más. Y que creo a valorar lo que creo que antes no me pasaba, ¿no? O sea, renegaba un poco de estas facetas, pero creo que eso es algo que a veces los peruanos estamos un poco peleados, digamos, no quiero generalizar, pero así creo que como me pasó a mí o quizá a ti, eh, de no aceptar que realmente venimos con todas estas enseñanzas, aprendizajes, porque nuestros padres vienen de provincia muchas veces, entonces generacionalmente cargan mucho los hábitos de una manera de ser de provincia y bueno, de alguna forma nosotros mezclamos un poco el hecho de crecer en una capital y palpar todavía estas costumbres, estos hábitos, estas maneras de ser. Entonces, y estamos un poco en pelea con eso, o sea, al menos nuestra generación, creo yo, porque la generación de nosotros que crecimos en capital y nuestros hijos que van a seguir creciendo en capital, creo que va a ser un poco más estable la cosa, pero para nosotros que, no sé, hemos nacido en el 97, digamos, o en estos años, eh, sí, todavía creo que estamos un poco en este dilema de transición y creo que es mucho más palpable querer y no querer ser, identificarse o no querer identificarse. Y creo que el material de archivo juega un papel muy bonito con todo este proceso porque ayuda realmente a ver cómo eran las cosas, a guardar constante recuerdo de lo que fue y apreciarlo en la actualidad, ¿no? Entonces, háblame un poco sobre todos estos proyectos documentales que estuviste encarando, no solo en Corongo, en Huaraz, sino también en otras provincias de Perú, porque todo esto lo sigues trabajando a modo documental, a modo rescatando. Entonces, creo que a todo eso hace parte de tu proceso de aceptación de toda esta educación, de todo esto que, que te han inculcado como tu familia, ¿no? Sí, o sea, todas las cosas o todos los haceres al final siempre están como conectados uno al otro, ¿no? Al menos en mi caso yo lo siento así. No podría como separarlos, siempre de algún modo se cruzan. Entonces, nada, para mí aprender o aprender y empezar a hacer temas de archivo era también pensar en, por ejemplo, qué cosas no estaban registradas o qué cosas a veces hemos pensado que no son tan valiosas para registrarse y no se han documentado. Y ahí va el tema de entonces generar nuevos documentos, porque quizás somos la generación que tiene más posibilidades de hacer esto. Y bueno, yo estoy rodeada de compañeros de verdad bien maravillosos de la escuela, de otros espacios
que sienten como muy parecido, cada uno a veces hacia su territorio o hacia sus grupos humanos, ¿no? Y bueno, en ese proceso siempre creo que intentamos como gestar cosas juntos y apoyarnos. Y bueno, el año pasado hicimos como bajo la dirección de Álvaro Acosta, que es un compañero que estimo demasiado en Puno, Miguel Faro también de Puno. Trabajamos el proyecto de la fototeca comunitaria en Lima. Y esto que nos llevó pues a seguir como soñando, ¿no? Con Alvarito antes habíamos hecho también como un documental en Puno que él dirigió sobre la comunidad trans y la memoria de Michelle, que era una compañera como que él estimaba mucho. Entonces, por ejemplo, ya desde ahí, desde mis propios como intereses y los intereses de mi compañero que yo aprecio, ¿no? Uno empieza a agarrarle cariño a otro territorio, ¿no? Y así es como me ha pasado como cuando he trabajado cosas en Cusco, por ejemplo, lo de Julita Chambi, ¿no? Con Claudia, o investigaciones en Arequipa, en Tacna. Como esas coincidencias nos confluyen. Y bueno, esas cosas nos han llevado, por ejemplo, a este año. Me han pasado la dirección del proyecto Diario Documental que se va a hacer en Puno con jóvenes escolares mujeres. Y somos también, ¿no? El equipo como con Álvaro Acosta, con Mayre y con dos compañeras que justo son de este proyecto de Julia Chambi de Cusco, Paula Benítez y Claudia Vergaro. Entonces hemos hecho ahí como un mix, ¿no? Entre lo que es como la autodocumentación, la exploración biográfica, por así decirlo, con técnicas de fotografía. Y es lo que vamos a trabajar, empezar mañana y luego hasta julio, ¿no? Entonces es como, ahí se mezcla, ¿no? Un poco como la investigación, quizá no tanto académica, sino más hacia uno mismo familiar, el aprender nuevas técnicas de creación, la creación audiovisual o visual para temas como que artísticos. Y bueno, esto, como decía, son nuevos documentos, ¿no? Para seguir, al menos nuestras generaciones o las que vienen también ya ahorita, eh, seguir poder contar nuestra historia desde el presente, ¿no? Desde, pues, o sea, desde el presente, pero con un pasado que llevamos y que es necesario siempre denunciarlo. Perfecto. Y en todos estos proyectos, por ejemplo, este proyecto último que me acabas de mencionar, en el que estás asumiendo la dirección, o incluso en los proyectos posteriores que también mencionaste, ¿cómo has encontrado la recepción, la aceptación al momento de tener que presentarlo quizá a centros culturales, a municipios, a municipalidades para su difusión? Porque está genial crearlos, pero luego también es genial que esto llegue a una determinada, a una comunidad, a la mayor cantidad de personas posibles para que siga de conectar con las audiencias. Entonces, ¿cómo has encontrado la recepción por parte de espacios culturales para poner en acción la difusión de este tipo de proyectos? Bueno, por ejemplo, o sea, a mí creo que todo el trabajo que hice en Corongo y que sigo haciendo y que seguiré haciendo es como un gran aval de las cosas que uno hace, ¿no? Entonces, yo a veces pienso que no ha sido mucho, pero creo que para determinada gente emocionalmente es importante, ¿no? Entonces, siempre esas cosas se suman. En el caso de los proyectos de Puno, la producción está justamente desde los compañeros de Puno, ¿no? Porque sí siento que hay que darle valor a que alguien del territorio, si bien quizá no dirija, pero coordine estas cosas que a mí me parecería extraño de fuera ir a hacer como propuestas, ¿no? Creo que siempre necesita uno un compañero del territorio que avale no solo el tema como de las capacidades que tiene, sino emotivo también. Entonces, en el caso de Diario Documental, justo ha sido un proyecto ganador de los estímulos, entonces eso ya de por sí es como un gran aval. Eh, y como justamente está este vínculo, por así decirlo, histórico, por ejemplo, en Mayre, que he estudiado en esta escuela, cuando son las maestras, es muy, o sea, la recepción ha sido muy bonita, ¿no? De parte de las maestras, de que uno como alumna luego retorne a compartir esto porque ha conocido
otro entorno, ¿no? Ella es psicóloga, entonces es un mix como de encontrar temas de psicología y arte, y de compartirlo con jóvenes que están en una etapa en la que todos hemos estado, donde hay como muchos cuestionamientos, muchas debilidades, inseguridades, pero que justamente en este momento como que las artes pueden ser como una gran fortaleza, ¿no? De reafirmar cosas, de revelar cosas y de conservarlas también. Perfecto. Entonces, has estado trabajando la difusión de tus proyectos más a una escala, a una escala local, digamos. Si creas algo en Corongo, trabajas muy de cerca con espacios de esta localidad, digamos. ¿O has pensado proyectarte también a hacerlo, o sea, llevar este tipo de proyección, de exposición en Lima, ocupar espacios en Lima? O no tienes la intención o no lo sientes tan viable por el momento. O sea, creo que en algún momento al salir de la escuela, como que soñaba con ser artista, ¿no? Soñaba con ser artista, con exposiciones, con reconocimiento. Creo que es parte del proceso. O sea, yo lo sentía así, ¿no? Tenía como em, em, series fotográficas hechas que sentía que debían compartirse. Pero creo ahora que no es para mí necesariamente una urgencia. Quizá esa, o sea, sé que es importante ese compartir, esa exposición, ¿no? Pero mm, creo que ya paso por temas un poco más internos, ¿no? Al menos a mí Corongo me enseñó mucho eso, ¿no? Hay muchas cosas que se ven en las redes sociales y que a veces son como controladas por algoritmos, números, que en realidad pueden como distraer un poco de los objetivos más concretos, ¿no? Y quizá en una comunidad que es un poco más pequeña, que no maneja tantas redes sociales, al final los resultados se manejan de otras formas, ¿no? Es como más humano, más tangible. Entonces, creo que para mí esa validación fue súper importante para hasta liberarme de inseguridades, ¿no? De por qué uno no expone, de por qué uno no hace cosas. O sea, he recibido comentarios, bueno, un comentario nada más, de preguntarme como, ¿por qué no vendo obra? ¿Por qué no sé? Y es como, creo que los caminos no son los mismos para todos, ¿no? Y al menos en mi caso, creo que el proceso de creación o el proceso de investigación ya me llena muchísimo más a veces que el resultado. Igual siempre es bueno llenarse de presentaciones, o bueno, no llenarse, pero finalizar en alguna presentación, porque también esto, o sea, la visibilidad puede motivar a otros compañeros a repetir las dinámicas, a mejorar las dinámicas, a aplicarlas en sus propios locaciones, ¿no? Pero creo que lo más rico es como lo humano, ¿no? Esas cosas que no están capturadas como en números. Pero claro, eso también es genial porque, o sea, creo que cada invitado tiene un punto de vista respecto de a dónde quiere llegar con su proyecto o sus proyectos artísticos. Y me encanta que tengas esta postura porque es, es tan válido. O sea, me encanta tener una invitada como vos que comparta esta, esta, esta forma de sentirse respecto de a dónde quiere llegar con sus proyectos, porque a veces vivimos tan abrumados con ver de sí, llenar salas o ganar tanto o vender lo más posible, pero también es totalmente válido simplemente querer quedarse en lo local, querer quedarse en que quizá no abarcar tanto, pero abarcar lo suficiente para sentirse lo suficientemente completo también, de que todo el trabajo realizado pues ha llegado, digamos, a 25 personas de la localidad. En tu caso, como Corongo, imagino, es un pueblo, digamos, o sea, no debe ser una ciudad tan grande y crear algo allí y realmente sentir que a toda la gente está hablando de esto o que se toman un tiempito para ir a ver, curiosear qué estás haciendo, eso ya debe ser bastante para ti, porque es verdad que en estos espacios yo, al menos cuando visitaba ciudades de la sierra como Tarma o ciudades como Chanchamayo, o sea, son como tan pequeñas y muchas veces me he preguntado, pero ¿por qué no se está actuando culturalmente aquí? Y es cierto que falta mucho quizá esta postura o personas, no falta, quizá yo no conozca demasiados, pero personas que tengan esta actitud como vos de decir, o sea, esta ciudad me ha dado tanto como que quiero realmente
crear para estas personas, ¿sabes? Para toda esta comunidad. Entonces, porque muchos están pensando, ya me voy a la capital, me quedo allí y demás, que es también válido, ¿sabes? Pero es verdad que cada vez más, si queremos descentralizar la cultura, es cierto que se necesitan un poco estas personitas que sientan que desde este lugar ya están haciendo un gran, gran esfuerzo. Bueno, Carmen, coméntame para finalizar, ¿cuál es, o sea, cuál es tu más grande, cómo es realmente la gente cómo percibe la gente de Corongo? O sea, realmente solo hablando de Corongo, de esta ciudad, eh, ¿vos accionas descentralizadamente o siempre estás accionando sobre los espacios oficiales de cultura de esta ciudad? ¿Cómo ha sido conectar con todo este circuito cultural, bueno, o crearlo, o cómo lo encontraste cuando llegaste a Corongo? O sea, háblanos un poco porque estás accionando desde una pequeña ciudad. Entonces, para alguien que viene de una pequeña ciudad, que quizá no está como tan entusiasmado, motivado o no conoce a nadie, digamos, ¿cómo podría ser un poco la dinámica? Yo sé que para cada uno es diferente, pero coméntanos un poco tu experiencia respecto de conectar con, no sé, digamos, el alcalde. Porque no debe ser tan difícil llegar a él estando ahí. Entonces, no sé, yo estoy diciendo cualquier cosa, pero háblanos un poco sobre esto. O sea, realmente me da mucha curiosidad. Sí, mira, sobre eso yo siempre tengo presente que al menos en la escuela primaria donde estudié, había como mucho arte. Y cuando en esa edad yo iba a Corongo, me cuestionaba por qué no habían esas posibilidades ahí. O sea, lo recuerdo así como bien fuerte como niña, cosas, o sea, ese tema, ¿no? Y de niña a veces uno decía Corongo y recuerdo escuchar como que la gente pronunciaba mal, hacía como que le costaba y yo decía como, no es difícil. Pero ya luego en el crecer, primero que, o sea, yo no he inventado nada, yo solamente he llegado y me he sumado a muchas opciones que vienen desde diferentes generaciones, ¿no? Desde los conjuntos de música que han habido, grupos de teatro, que son muy, muy antiguos y que son como los primeros pasos, ¿no? Luego creo que muchos hijos de estas personas han trabajado mucho por los reconocimientos de Corongo, ¿no? Sean como a nivel nacional o internacional, como los jueces de agua que tienen reconocimiento de UNESCO. Entonces hay mucha gente que creo que con pequeños pasitos ha empezado a hacer cosas muy grandes, ¿no? Y en Corongo algo que yo he aprendido mucho y tengo muy presente y es lo que don Pepe me enseñó, es como el ranting, ¿no? Esto que en otros espacios es como la minga o la minca, de poder como yo estar para ti porque tú estás para mí, pero sin alguna doble intención, ¿no? Como de corazón. Y creo que eso ha sido, ¿no? Actualmente en Corongo hay como un espacio cultural que lo dirige una compañera, Carola Pereda, que ella ha creado una biblioteca comunal y una ludoteca para los niños, ¿no? Entonces es ya como ella que está ahí y vive ahí, es un espacio como estable y constante donde los chicos pues acceden a libros muy maravillosos, como que a otras formas, otras técnicas, y ahí, por ejemplo, es algo a lo que yo a veces me he sumado para facilitar talleres allá y compartir lo que sé. Y luego temas como de la documentación. En realidad creo que ese ejercicio de caminar con la imagen de mis abuelos fue súper valiosa para que la gente como confíe en mí, en que no soy alguien extraño y que puedan como compartir sus memorias, ¿no? Creo que el hecho de a veces sentarnos y poder escuchar, como que darle el escenario, o sea, creo que culturalmente a veces se le da el escenario como a cargos como alcaldes, presidentes, qué sé yo, ¿no? De las diferentes como grupos sociales que hay en una comunidad. Pero creo que sentarse con gente, o al menos para mí, sentarme con gente que estaba como las mismas acciones cotidianas como mis abuelos, ¿no? Que no tenían como algún cargo, pero que yo sé como todo el universo de historias que tenían, que era muy, muy grande, ¿no? Em, Creo que eso da como otro tipo de confianza, ¿no? Yo cuando voy me encuentro con señores que me cuentan cosas, que se enteraron por redes sociales de algo y como que llegan los agradecimientos, las felicitaciones y esas cosas que suceden como en las calles de Corongo, esos encuentros bien rápidos, son como las estrellitas que al final uno junta en su propio cielo, ¿no? Entonces,
Honestamente, yo siempre resalto que yo he recibido más apoyo para todas las iniciativas, así por más chiquitas que sean, de la gente de a pie de Corongo que de autoridades, ¿no? O sea, es la verdad. Cuando cada año que hemos hecho algo, he acudido a los jueces de agua de ese año y han tenido una apertura muy grande de compartir, de enseñar, de proteger también. Y las demás personas que siempre están allá son ellos, ¿no? Los que sostienen al final todas las acciones. Em, sí, o sea, esa es como mi metodología, por así decirlo, allá. Es como la forma en la que ha funcionado bien y son las personas en las que confío también, ¿no? Y sé que esa confianza que ellos también tienen para mí, de no instrumentalizar quizás sus historias, bueno, es algo mutuo y creo que es lo que da pie a materializar muchas cosas que hemos hecho. Muy interesante esto que decís de que has recibido mucha más apoyo por parte de las personas de a pie que de las autoridades. O sea, háblanos un poco de esta experiencia también de crear un proyecto y tener que encontrarte con esta realidad de que el aparato estatal por ahí no te brinda el suficiente apoyo o no lo hace bajo las intenciones adecuadas, pero que por lo contrario, y quizá en tu experiencia en Corongo o en tu experiencia con otras ciudades, porque de repente es algo muy específico de una zona, o si te ha pasado que al final es siempre lo mismo, porque hace poco entrevisté a esta chica Bela Mayra, que es chilena, pueden ver la entrevista en el canal. Ella ahora está viviendo en Francia, pero en Chile, al sur de Chile, en una ciudad Valdivia, ella recurría mucho a a las juntas vecinales, a las escuelas de su barrio, a todo como muy directamente a la comunidad y no necesariamente a los municipios para poner en ejecución sus proyectos artísticos en colaboración con otros artistas, obviamente. Pero o sea, lo veía mucho más rápido actuar de esta forma que tener que estar esperando, no sé, incentivos, postulaciones, llamados, un año ser aceptada y al otro no. Entonces, háblanos un poco en tu experiencia, ¿no? Con todos estos proyectos o estas participaciones quizá en proyectos y un poco, no necesariamente en lo relacionado a la recolección de archivos o la exposición de archivos, sino en general en tu experiencia como artista, ¿cómo has sentido al aparato estatal y eh, cómo has sentido el rol del aparato estatal? Sí, o sea, bueno, en esos procesos, como siempre hay una burocracia que uno tiene que pasar, ¿no? Y si no la pasa, igual tiene que aprender. Yo sigo aprendiendo, ¿no? Porque la verdad, aunque los temas de pasar documentos para solicitar presupuestos y cosas así, es como, es tedioso, pero a veces no siempre es como la única forma. Entonces, yo, como mencionabas, por ejemplo, esta compañera de Chile, creo que también, si bien algunos incentivos han sido como una buena base, ¿no? Realmente para iniciar cosas, hay otras acciones que realmente suceden o sea, son otros caminos, creo, ¿no? Em, Creo que, o sea, me ha pasado, no romantizaría tampoco el ser autogestionado ni nada así, porque es también como un poco duro, complejo, a veces te da como unas pausas largas, pero creo que a veces cuando menos tienes, te vuelves más participativo, ¿no? Porque necesitas más de los demás. Entonces, las experiencias que hemos tenido, al menos con Proyecto Yacyacán, de las acciones que quizá no han sido como con un presupuesto o algo así, pero que han tenido como una motivación mucho más profunda, quizá, eh, han tenido, creo, mejor acogida, me parece. Y incluso sin pedir, han tenido como mayor difusión entre las personas, ¿no? Muy a diferencia quizá a veces de que cuando están muchas cosas controladas, creo que em, obviamos un poco el colectivo, ¿no? Entonces creo que hay que hacer, o sea, o aprender cómo hacer un mix entre estos y ver cómo sacar lo mejor de cada uno, ¿no? O sea, igual creo que es
muy necesario aprender toda la burocracia de documentos y aunque te digan no, igual aprenderla y seguirla compartiendo porque quizá a uno no le funciona, pero quizá a otro compañero que está en la comunidad con un proyecto quizá no cultural, por ejemplo, quizá como, no sé, de temas agrícolas o de temas sociales, le funciona, ¿no? Porque también cada espacio municipal tiene como sus propios objetivos, ¿no? Entonces, creo que sí, siempre es importante compartir esos procesos, ¿no? Desde saber cómo redactar cartas, solicitar cosas, porque ya al final como que lo humano, lo de cara a cara, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, o ya sabemos cómo llegar, ¿no? Emotivamente, por así decirlo. Entonces, nada, creo que eso, siempre cada territorio tiene sus propias exigencias, ¿no? Y ahí es donde sabemos qué hacer. Bueno, Carmen, muchas gracias por haber compartido todo esto, por haber estado en este podcast. Muy agradecida con todo esto y con toda tu perspectiva. La verdad que ha sido una conversación bastante de identidad, vinculado a lo cultural y todo, lo cual es la primera vez que tengo una entrevista de este estilo en Arte Llamado y se aprecia mucho también esta perspectiva porque nos vinculamos con todo cuando somos artistas y a veces de dónde partimos para crear eso dependiendo de cada persona viene de diferentes inspiraciones y en tu caso tus procesos creativos están bastante inspirados y atravesados por una cuestión identitaria, lo cual es genial en realidad. Em, Tengo una última pregunta para ti. No, seguro la respuesta no es tan grande, pero es igual interesante escuchar lo que vayas a decir. Y es, ¿cuál es tu sueño cultural o lo que deseas culturalmente para la ciudad de Corongo? Bueno, eso lo tengo bien claro. Voy a hacer spoiler, quizá a veces con la gente en Corongo lo comentamos. Y es que, wow, voy a intentar como manifestarlo, quizá al enunciarlo. Creo que nunca lo he hecho así como público en una entrevista o diálogo. Pero mis abuelos nunca tuvieron como una tierra, ¿no? O una casa en Corongo, lo cual es como un obstáculo a veces para volver, pero que felizmente para nosotros no fue obstáculo, igual estamos siempre retornando. Pero hace pocos años mi papá logró como comprarse una chacrita a las afueras de Corongo y soñamos con en algún momento hacer un museo de la música colombina. Es como para Corongo creo que el documento más grande o el archivo más grande es como su música y todas las historias que se han grabado en canciones cada año. Entonces, nada, sueño con eso y espero que en algún momento como el país se descentralice un poco más para que quedarse en Corongo sea una opción más viable, ¿no? Más estable también, no solo para mí, sino para todos los jóvenes, ¿no? O sea, es un espacio bueno donde estar, pero aún le falta muchísimo por desarrollarse. Pero nada, creo que eso, ya creo que las generaciones que me han antecedido han trabajado mucho porque Corongo ahora sea reconocido, porque ahora la gente pueda pronunciar Corongo y a veces uno ya menciona el nombre y ya uno sabe como las payas, la fiesta de San Pedro, los jueces de agua, y ese es un trabajo que ha sido responsabilidad y logro de todos los que nos han antecedido, ¿no? Entonces creo que a nosotros nos queda velar por el futuro y por las infancias que ahorita están ahí, ¿no? Para que ellos también puedan tener más oportunidades de estudiar, de que las artes también puedan ser un camino y de volver, ¿no? Creo que eso es como lo importante, ¿no? Que volver sea una oportunidad y no, y algo un poco como bueno, ¿no? Como bueno, o sea, volver y poder estar bien y tranquilo. Perfecto, muy lindo proyecto, la verdad. Todas las buenas vibras para que esto ocurra en unos años. Ya tener la chacrita es bastante en realidad, ya hay todo un camino ya recorrido ahí. Entonces, nada, los mejores deseos para este proyecto. Se nota que sería algo muy del corazón y los proyectos con este tipo de con este punto, o sea, cuando partes desde realmente la necesidad de querer unir, crear y todas estas buenas vibras realmente seguro se va a realizar y también seguro encontrarás las personas adecuadas, aunque yo creo que ya te conoces varias para ejecutarlo, así que las mejores vibras para este proyecto, Carmencita. Y
Muchas gracias nuevamente por haber estado aquí. Recuerden que Arte Llamado se encuentra en YouTube, en Spotify, en TikTok. Muchas gracias a todos los que ya interactúan con el canal y recuerden que siempre dejo una pregunta en Spotify. ¿Qué te gustaría aprender del sector cultural? Para que yo pueda ponerme en contacto con estos profesionales y pueda entrevistarlos y ustedes puedan realmente descubrir un poco más y resolver sus preguntas, sus dudas al respecto. Así que no dejen de interactuar ahí por Spotify, está bastante buena esta opción que da de poder dejar los comentarios. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Carmen por haber estado aquí y nos vemos en un siguiente episodio.